18 dice la palabra de Dios: por la mañana, volviendo a la ciudad, dice, ¿qué dice, hermanos? Tuvo hambre, ¿sí? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Todos juntos el 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Señor, le ruego que usted bendiga esta mañana, Señor, ya casi tarde, mediodía, y hable al corazón, Señor, para que podamos crecer en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En la mañana el hermano Oscar comparaba la fe con un músculo. Con un músculo que si lo trabajas, crece, ¿sí, hermanos? Si tú trabajas el bíceps con una pesa, primero de 10, luego 15 libras, luego 20, luego 30 libras, ¿qué pasa con el bíceps? Crece, ¿verdad? Entonces, la fe la podemos comparar con un músculo para que entendamos que la fe no es. El Señor nos enseña aquí que hay un divino poder en lo que es la fe del creyente, aún para mover montañas. Como vimos en la lectura, ahí en Mateo, capítulo 21, versículo 19, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Los discípulos se quedaron maravillados al ver que a la palabra de Jesús la higuera fue secada. Y luego les dijo en el 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces, aquí vemos cómo Jesús, que tuvo el poder para secar la higuera, y que nos está diciendo a nosotros que podemos tener la fe para mover montañas, literalmente lo está diciendo. Hay algunos impedimentos que hacen que todavía ningún hombre pueda mover. Bueno, sí hemos movido montañas espirituales, pero hay obstáculos para que todavía el hombre no llegue a la plenitud de la fe. Y yo quisiera, hermanos, ayudarles a ustedes, aunque tuvieran un poquito fe, aunque sea. Dios no está de vacaciones. Dios sigue controlando el universo con la palabra de su poder. Y sigue atento a la oración nuestra, hermanos, pero necesitamos fe para ver su mano en nuestra vida. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe. Primero dice, si tuvieran fe, quiere decir que los discípulos, ¿qué no tenían, hermanos? No tenían fe. Y luego dice, y no dudareis. ¿Qué tenían? Duda. Dudaban de Dios. Y luego dice: no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres, ¿cómo? En oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, 3 cosas que necesitamos saltear, quitar de nuestra vida para poder crecer en fe es la duda, la falta de fe, la duda y la falta de oración. Mire ahí en Mateo capítulo 17, versículo 18. Mateo 17, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y reprendió Jesús al demonio,
el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca, ¿qué, hermanos? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. ¿Y qué dice? Nada os será imposible. Hermanos, 2 veces vemos en la palabra de Dios que Dios le enseña a sus discípulos que lo que nos falta para poder ver el poder de Dios, por ejemplo, Cristo sacando un demonio, o Cristo secando la higuera, o Cristo levantando un muerto, sanando un ciego, dice: nada os será imposible, absolutamente nada, pero dice ahí: por vuestra poca fe. Lo que nos falta, mis queridos hermanos, y necesitamos aumentar y crecer, es la fe. Mire ahí también en Mateo capítulo 17, versículo 20 otra vez, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquella, y se pasará, y nada, que, hermanos, os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, si tuvieras fe, orarías. Y si tuvieras más fe, hasta ayunarías. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Cualquier situación que tú estés enfrentando, parezca imposible o no parezca imposible, hermanos, Dios tiene el poder para hacerlo. Cualquiera, hermanos, cualquiera, absolutamente cualquiera. Y no te quiero poner codicioso esta mañana, pero una casa Dios la puede dar. No te quiero poner codicioso porque no es el tema, pero cualquier cosa, hermano, en su voluntad, si oráramos, si ayunáramos, si no dudáramos, si creyéramos, entonces veríamos el poder de Dios en nuestra vida. Pero ¿para qué nos vamos tan lejos con una casa si tenemos de cerca nuestra situación, nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestros descendientes, nuestro trabajo? Digo, hermanos, porque para llegar a un punto grande como una casa, como una propiedad, como inversiones, primero, hermanos, tenemos que preocuparnos por darle la gloria a Dios y ordenar nuestra casa, porque de nada te sirve ganarte al mundo si pierdes tu alma. Y Dios puede obrar en el corazón de tus hijos, de mis hijos, de tus padres, de cualquier persona, de tu patrón, de la persona que renta la casa. Te la pueden rentar y te pueden bajar el precio, porque para Dios no hay nada imposible. Y tienes que pedirlo y tienes que buscarlo de esa manera. Señor, te pido que de esa manera sea, porque Cristo dijo a la higuera: sécate, y se secó. Le dijo al demonio: sal, y se salió. Y nosotros tenemos que hablar con Dios de esa manera. Como viene mi nieta y me dice: abuelito, dame un dulce. Yo: sí, está bien. Y le, pero no sé dónde hay dulces. Dice: ahí hay dulces, saca los dulces. Y luego le saco los dulces. No, pero no quiero de eso, saca la otra caja. Y quiero ese dulce. Ahora, abre el dulce. Se lo abro. Gracias, abuelito. Buen trabajo. Pero te fijas específicamente, hermano. Una oración de lo que quieres específicamente. El problema, hermano, es que a veces no sabemos ni lo que queremos, pero tenemos. Mateo 17, versículo 20 al final dice: y nada os será imposible.
nada os será imposible. Otra vez, y nada os será imposible. Y regresemos, hermanos, a Mateo 21. Y nada os será imposible. Mateo 21. Y mire por favor, hermanos, versículo 22, todos juntos. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Otra vez, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿cómo podemos crecer en fe, hermanos? Número uno, hermanos. ¿Quieren tener esa fe que mueve montañas? ¿Esa fe que vence lo imposible? Es muy sencillo, hermanos. Necesitamos llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Mire Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, todos juntos, hermanos, 1, 2, 3. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo había Biblias como ahorita? Tenían que escucharla, poner mucha atención para que se les grabara lo que se dijo y entonces poder practicarlo. Biblia predicada. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene creciendo por escuchar, por escudriñar, por conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos ayuda a que crezcamos en fe. Hermanos, la manera como había creído y comencé a ir a la iglesia y comencé a vestir de iglesia y comencé a hablar y nos mandó a dos que no sabíamos ganar almas, a un hermano que se llama Timoteo, que ya no va a la iglesia, y a mí, y íbamos juntos y le decía, Timoteo, te tocan. Dice, no, hermano Crescencio, yo no sé. Y pues, como siempre, más valiente, bueno, entonces yo lo hago. Y ahí en un lugar que se llama La Milpa, gané mi primer alma para Cristo, un señor, porque había creído y comencé a actuar conforme a lo que había creído y comencé a asistir a la iglesia y comencé a servir y me pusieron de ujier allá atrás por un tiempo. Yo creí en la obra misionera, comencé a apoyar misioneros, comencé a apoyar la iglesia, comencé a dar mis diezmos, mis ofrendas y luego un día dijeron, ¿verdad?, que había un llamamiento y que si Dios llamaba a alguna persona que quería servir a Dios, y yo dije, pues si no hay otra cosa más que sacar gente del infierno y ayudar familias, yo quiero hacerlo. Y entonces, de manera loca, dejé mi casa donde vivía, agarré una pick-up que tenía, le subí mis pocos, pues lo que cabía nomás ahí, ¿verdad?, en la pick-up, en una Dodge Ram que tenía, la cargué, le puse una lona encima, la amarré y me fui manejando a San Luis. Nunca había viajado en carretera de Monterrey a San Luis y me fui. Tú dale, y dice un letrero y por ahí y nos llevamos a mi cuñada, que en paz descanse. Ella ya había ido a San Luis, mi cuñada Teresa, y mi cuñada Teresa nos fue guiando cómo llegar a San Luis, con Sammy chiquito ahí sentado bien contento. Él no sabía ni qué estaba pasando, él nomás vámonos papá, vámonos. Y comencé a actuar como lo había creído. Y luego yo creí que Dios me había llamado a los Estados Unidos y comencé a actuar como que Dios me había llamado a los Estados Unidos y empecé a estudiar de Estados Unidos, de la gente hispana, cómo poder entrar a Estados Unidos y un día conforme a la fe.
Y mucha gente te dirá, esto que tú piensas, que tú crees, que tú quieres hacer, no se puede hacer. Pero hermano, si Dios te puso en tu mente esa cosa, esa empresa, esa compañía, ese servicio al Señor, ese llamado celestial, hermano, tú simplemente haz como lo que escuchaste y como lo que Dios te habló en su palabra, actúa y sigue adelante y Dios lo va a hacer en tu vida, hermano. Amén. Mira, hermano, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El problema es cuando no lees la Biblia. Hermano, pobre de ti. No lees la Biblia. No puedes avanzar como cristiano. No tienes el gozo de ver la mano de Dios en tu vida. Pero tú lees la Biblia, hermano. La escuchas y tú actúas y Dios te bendice. Mira, hermanos, no solamente crecemos en fe, pero mira lo que pasa ahí en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1, voy rápido. Dice ahí la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Luego dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con qué, hermanos? Con fe. Mira, hermano, el Espíritu Santo lo recibimos cuando escúchame, hermano, cuando seguimos escuchando la palabra de Dios con fe, el Espíritu Santo comienza a llenar nuestro ser. Ahí vive, porque dice la Biblia que Él ya entró a nuestro corazón. Pero empieza a llenar tu ser. Y mira lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, otra vez, capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas he padecido en vano. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace ¿qué? Maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por qué? El oír con fe. Por el oír por fe, hermanos. Dios nos ministra, nos suministra, nos llena, nos conectamos a la fuente de poder. Por el oír con fe nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, entre nosotros. O sea, tú escuchas con atención, lo que escuchas lo procesa tu cerebro, lo dejas entrar a tu corazón, tomas convicción, lo comienzas a practicar y Dios comienza a obrar maravillas en tu vida. Por oír con fe, hermano. Por eso es importante que pongamos atención. Por eso tenemos cunas, por eso decimos no prenda el celular, no platique, porque si usted logra captar la palabra, Dios le va a mostrar sus maravillas. Por el oír con fe. Esto es más importante, hermano, que el Super Bowl. Es más importante que cualquier cosa, que el trabajo, que cualquier situación que esté pasando hoy en día, que cualquier problema que tengas. Si tú quieres que tus problemas sean solucionados, oye con fe y el Espíritu Santo va a ser suministrado y va a hacer maravillas entre nosotros. Amén. Mire 1 Samuel capítulo 15, el error de Saúl. Qué triste que lo usemos cada rato de ilustración, pero pues aquí está en la Biblia y tenemos que enseñar el error de Saúl, que es el error de algunos o quizás muchos cristianos. Dice ahí capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y qué dice, hermanos? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira, es mejor que los sacrificios el obedecer. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los
carneros. Mira el siguiente versículo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mira lo que dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también ha desechado para que no seas rey. Se le dio una instrucción a Saúl, y Saúl la escuchó, pero no le prestó atención. Y como no le prestó atención, hizo algo parecido a lo que se le mandó. Y Dios le dijo, tú estás puesto en un lugar muy alto, rey de Israel. Y tú no escuchaste una instrucción simple. Por lo tanto, porque tú no prestas atención a la palabra de Dios, Dios te ha desechado para que no seas rey. Porque no prestó atención a qué, hermanos, a la palabra de Dios. Pero si tú prestas atención a la palabra de Dios, mire Mateo capítulo 8, versículo 13. Mateo capítulo 8, versículo 13. Si no lo encuentra, va a estar en la pantalla. Mateo 8, 13. Mire la pantalla todos juntos, hermanos. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, ¿qué dice? Te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mire, hermano, ve y como creíste. Él creía, por eso fue a donde estaba Jesús. Y Jesús le dijo, mira, así como tú crees, y hay una historia muy bonita en esto, que no tengo tiempo de explicarla, pero así como él creyó, así te será hecho. Y hermano, te digo esta tarde, así como tú crees, te sea hecho. Pero tú no me vas a decir que tú crees, si tú no pones atención a la palabra de Dios, y tú no haces lo que Dios te pide. Pero si tú pones atención a la palabra de Dios, y haces lo que Dios te pide, nada te será imposible. Nada. Entonces, número uno, para crecer en la fe, necesitamos llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Número dos, para crecer en la fe, hermanos, necesitamos superar las pruebas. Mira, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante, ¿qué, hermanos? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la fe, hermanos, llega a nuestro corazón, Dios nos da promesas y van a llegar obstáculos, van a llegar problemas, van a llegar situaciones. Cuando yo recién me convertí, yo le dije, sí, Señor, pruébame, yo soy tu siervo, y pues me probó. Me fue muy mal en el trabajo. Me quedé sin trabajo, empecé a batallar con muchas cosas, muchas situaciones, me empezó a ir mal en la iglesia, porque en la iglesia hay hermanos que no son nice también, y me tocó que los hermanos no nice me atacaban también, y bueno, imagínate, hermanos, uno recién convertido y esperando ver la mano de Dios y creyendo todo, pero de repente todo se te viene abajo. Todo se te viene abajo. Y es que Dios tiene que probar si tu fe es verdadera o nomás estás hablando por hablar. ¿Me entiende, hermano? ¿Sí? Ahora, si quieres en verdad ver los milagros de Dios, tienes que superar las pruebas. Van a venir obstáculos, hermano, y muchas veces actuamos como el pueblo de Israel. Mira ahí, por favor, Éxodo capítulo 14. Voy rápido porque el tiempo vuela y
quiero enseñar, pero también quiero ser prudente. Éxodo capítulo 14, versículo 10, dice ahí, mira hermano, la prueba del pueblo de Dios. Dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros dónde? En Egipto. Ya estaban pensando otra vez en el mundo. Egipto es un tipo del mundo, de la esclavitud. Dice, ¿no había sepulcros en Egipto? Que nos ha sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos dónde? En Egipto. Yo me quiero regresar, yo ya no quiero ir a la iglesia, quiero estar como antes, como estaba antes, estaba mejor. Cuando no iba a la iglesia, no me iba mal, no me enfermaba, no tenía problemas en el trabajo. Ahora quiero regresar a la iglesia. Sí, pero Dios ya te sacó del infierno. Dios te va a llevar a un mejor lugar, pero tienes que ser probado. Pero estos reprobaron la prueba. Dice, se querían morir mejor en Egipto. Dice, versículo 12, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Mira, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor, dice, nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira, hermanos, estaban todos tontos estos israelitas, pero no me puedo burlar de ellos porque, número uno, hermanos, estamos igual. A veces queremos nosotros también decir, mejor me hubiera quedado en el mundo. Allá en el mundo no tenía problemas. ¿No te acuerdas que viniste llorando por el mundo? Y que el mundo te tenía latigazo y latigazo. Pero no se nos olvida, y por cierto, se nos olvida lo que Dios hace, hermano. Dice, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tremendo, ¿no? Hermano, estate firme en la prueba, porque la fe va a ser probada, ¿sí? Ahora mira, por favor, también Éxodo 15, 22. Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y los echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí, ¿qué, hermanos? Los probó. Allí los probó, pero hermanos, habían murmurado ya. Entonces, primero, cuando los egipcios vienen a atacarlos y ellos están encerrados por el mar y el desierto, empiezan a clamar que ellos quisieran regresar a Egipto. No aprendieron que Dios mandó 10 plagas a Egipto, que Dios mató a los primogénitos de Egipto, que Dios salvó a todos los primogénitos de Israel, que Dios los sacó con poder y con alhajas y con oro y con plata, y que Dios les prometió dar una tierra. No, se les olvidó. Y ya estaban clamando que por qué no me morí en Egipto. Y luego aquí, hermanos, otra vez, no hay agua, y piensan, bueno, no hay agua, y empiezan a murmurar contra Moisés, y Dios probó el corazón de ellos, hermanos, que el corazón de ellos todavía no tenía fe. Hermanos, si estamos murmurando o se nos ha olvidado lo que Dios ya hizo en nosotros, nosotros tenemos falta de fe. Pero mira ahí Éxodo capítulo 14, hermanos, versículo 30 al 31, dice ahí, así salvó Jehová en aquel día a Israel de mano de los egipcios,
E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés, y empezaron a cantar porque habían creído en Dios, hermano. Y Dios quiere que tú cantes por creer en Dios y ver las maravillas de Dios. Mira también ahí Éxodo 15, hermanos. No, así lo vamos a dejar. Pero hermanos, hay hermanos que nunca disfrutan de las promesas de Dios por causa de no creer a las promesas de Dios, por causa de falta de fe. Y ya te dije, hermanos, ¿qué necesitas para poder crecer en fe en primer lugar? ¿Alguien recuerda el primer punto, hermanos? ¿Qué necesitamos para crecer en fe, hermanos? ¿Qué necesitamos? ¿Alguien recuerda? Leer la Biblia, leerla con fe, hermano. ¿Sí? Si Dios dice algo ahí, creerlo. Si Dios habla de oración, orar. Si Dios habla de comunión, tener comunión. Si Dios habla de servir, servir. Si Dios habla de perdonar, perdonar. Si Dios habla de evangelizar, evangelizar. Si Dios habla de dar, dar. Dice ahí Hebreos capítulo 4, hermano. Hebreos capítulo 4. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hubo gente que no entró en el reposo de Dios. Hubo gente, hermano, que quedó postrada en el desierto. Dice ahí capítulo 4, versículo 7. Dice después de otro día. Ahora, dice también, hermanos, en Hebreos capítulo 3, versículo 8, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, versículo 9, Hebreos 3, 9, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Mira el versículo 10, a causa de lo cual, ¿qué? Hermano, escúchame. Dios se disgustó, se enojó con el pueblo que no le creyó. Mira, dice, versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y Dios no los metió a la tierra prometida porque después de ver las plagas, las maravillas, abrirse el mar rojo, después de ser saciados de agua y de pan, no le creyeron, hermanos. Y sabes que tú no me creíste ya con todo lo que hice por ti, tú no vas a disfrutar la vida plena que yo tenía para ti, no vas a triunfar, no vas a ver la bendición de Dios, hermano. No pudo entrar a la tierra prometida. Mire en la pantalla rápido, hermano, Mateo 13:58, no vaya, hermanos, Mateo 13:58 en la pantalla. Mateo 13:58, mire lo que dice la palabra de Dios. 13:58. Mateo 13:58. Y no hizo, hablando de Jesús, allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mira, hermanos, lo más difícil ya lo tenemos. Yo pudiera hablar a mi familia. Lo más difícil, que era emigrar, ser ciudadanos, ya lo tenemos. Hay otros que todavía no llegan a ese punto. Así que si hasta aquí Dios ya nos ayudó, si hasta aquí Dios ya bendijo, ¿cómo no vamos a conquistar la tierra? Ahora, los que van llegando,
Hay gente que va llegando de Haití, de México, a otros lugares. Y dudas, oye, ¿podrá Dios darme una casa que rente? ¿Podrá Dios darme un trabajo? Oye, ya llegaste. Ya pasaste por República Dominicana, Cuba, Chile, Salvador, Honduras, Chiapas, Tijuana, y llegaste aquí. ¿Será que Dios me podrá dar una casa? ¿Será que Dios me podrá? Mira, hermano, un venezolano me habló por teléfono, pastor, no puedo ir a la iglesia, ¿por qué? Pues no tengo quien me lleve. Le dije, hermano, vienes desde Venezuela, llegaste hasta San Diego y no puedes llegar a la iglesia. ¿Te falta fe o no, hermanos? Y ahí es donde no puede hacer Dios milagros por causa de la incredulidad, hermano. Provocan a Dios, disgustan a Dios. Pero mira, hermano, ya por último, Éxodo 14:15. Para crecer en fe, hermanos, tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Dije, para crecer en fe tienes que oír la palabra de Dios. Tienes que pasar la prueba. Y número 3, tienes que actuar en obediencia. Tienes que hacer algo. Haz algo. Y mira, hermanos, lo que le dice Dios a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué? Una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés, ¿qué dice? Huía de ella. Y hermano, Moisés estaba de alguna manera comunicándose con Dios, hermano, diciendo que, bueno, Señor, tú me mandas, pero la gente no me va a creer. ¿Cómo voy a ir si la gente no me va a creer, Señor? Mira, pues yo no puedo hacer nada. Y lo que tenía Moisés, porque Dios lo mandó 40 años a pastorear ovejas, para que aprendiera humildad y aprendiera a servir a Dios. Y una vez que Moisés fue llamado a sus 80 años, trae una vara, hermano, un palo muerto, un palo para pastorear las ovejas. Y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara, échala. Ahora mira, por favor, hermanos, vamos a más adelante, ahí a Éxodo capítulo, a versículo 10, ahí mismo, hermanos, versículo 10. 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Mira el 12, ve pues, ve, y yo estaré, ¿qué? Con tu boca, con tu boca. Oye, Señor, es que mi boca es inútil. ¿Sabes qué te dice? Sí, ¿sabes qué? Bueno, te voy a decir por mí. ¿Sabes qué me dice Dios a mí? Porque yo le oro a Dios, Señor, tú sabes que soy un inútil. Y Dios me dice, sí, yo sé que eres un inútil. Es que yo no puedo. No, pues no puedes. Comprobadísimo está que no puedes. Comprobado. Pero ve y yo estaré con tu boca. Esa boca torpe, tartamuda dicen algunos, yo voy a estar con ella. Esa vara muerta, yo la voy a usar. Mira otra vez, ahora sí, Éxodo capítulo 14. Versículo 15 dice ahí, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Bueno, dice, ya oraste, ya clamaste, ya lloraron estos. Deja de estar llorando y haz algo.
Deja de estar diciendo que tu vida está muy difícil y haz algo. Haz algo. Cuando tenía que emigrar otra vez de regreso, tenía un título de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí. ¿Qué tienes en tu vara? Un título. Tenía una ordenación que me dio el pastor Branch, que era mi pastor, pero que él no la quiso firmar. Él pensaba como yo, que no servía, entonces tampoco quiso firmar mi ordenación, ni los diáconos firmaron mi ordenación. Quien hizo mi título fue mi esposa tiene letra bonita, le dijo el pastor, hermana Vero, ponga los nombres de la ordenación de su esposo en la ordenación. Ahí está, la letra de la ordenación, la letra de mi esposa, no firmó el diácono, no firmó nadie, es un papel que cualquiera puede hacer. Tú puedes decirle a tu esposa, fírmale aquí y ya te hizo una ordenación y ya lo presentas. Bueno, esa era mi ordenación. Tenía un papel que decía Iglesia Bautista San Luis Potosí y fue al consulado. Quiero ir a Estados Unidos. ¿A qué? A enseñar. ¿Por qué? Pues porque tengo una aplicación de maestro de seminario. Dice, sí, pero es maestro para la universidad, para el colegio. Esto es un título de una, dice aquí dice iglesia, no dice Tecnológico de Monterrey, ni Universidad Autónoma de Nuevo León, ni tampoco dice Politécnico, dice iglesia. Digo, no, pero la Biblia dice que yo soy un maestro. Y este papel dice que yo soy un maestro. Y después de como 3 horas, ayunó Sammy ayunó y después comió hot cake, se ha de acordar, ¿verdad? Después de haber ayunado, hermanos, y el hombre dijo, bueno, pues te lo voy a dar. Y ya, regresamos a Estados Unidos. Tuve que arriesgar lo único que tenía, que eran $900 para las 5 aplicaciones. Y en México $900 es mucho dinero, hermanos. Y los metí, órale, 180 por cada uno, vámonos. Vamos a aplicar de maestro y Dios me va a ayudar y vamos a ayunar. Y Dios me dijo que, Dios me mostró que yo voy a ser pastor en Estados Unidos y yo creo, y aquí está mi vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pues ahí está. Pásale, porque usaste tu vara. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué tiene que ver la vara, hermano? ¿Qué tiene que ver la vara? ¿Qué tiene que ver la vara? Es un palo muerto. ¿Qué tiene que ver un papel muerto, una vara muerta? Tiene que ver, hermano, que pones en acción la fe que Dios te ha dado. Y entonces, hermano, verás maravillas. You shall see my wonders. Vas a ver maravillas. Pero primero tienes que llenarte de fe con la palabra de Dios. Tienes que superar los obstáculos, como dijo ayer el hermano Mercado. Oye, ¿se te habían ido todos? Sí, se me habían ido todos. Pero ya se llenó. Gloria a Dios. Porque no paré. Porque le pedí a Dios. Y Dios es fiel. Amén, hermanos. No pares, no pares, no pares. No te dejes vencer por los obstáculos. Padre, gracias, Señor, por su santa palabra. Hermano, Dios le habló, venga al altar, hable con Dios. Gracias, hermana, gracias. Hable con Dios, venga, póngase de pie, tenga fe para venir a orar al altar, hermano. No se quede en su lugar, venga, por favor. Dice el Señor, y nada os será imposible. Y todo lo que pidiereis creyendo en oración, lo recibiréis.
¿Quién diría, pastor, yo necesito superar ese obstáculo? Ore por mí, pastor. Levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pastor, yo tengo un obstáculo. ¿Quién más dice aquí? Ore por mí, pastor. Dios le bendiga. No se detenga, hermano. Sigue adelante. Dios le va a ayudar. Dios es fiel. Alce su vara. Siga adelante. No se detenga. Quizás habrá alguien que dice, pastor, no tengo seguridad de que si muero voy al cielo y no quiero ir al infierno. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Quiero saber cómo puedo ir al cielo, pastor. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Quiero saber cómo puedo ir al cielo. Alguien levanta su mano. Pastor, me quiero bautizar. Alguien levanta su mano. Me quiero bautizar. Quiero ser obediente, pastor, a Dios en bautismo. Alguien levanta su mano. Me quiero bautizar, pastor. Señor, te doy gracias. Te pido, mi Dios, que tú bendigas y que tú obres, mi Dios. Gracias porque la fe mueve montañas, Señor. Y por fe darás un edificio, ya sea a mí como pastor o al pastor que viene, pero tú lo vas a hacer, mi Dios. Y tú vas a dar crecimiento a la obra de Dios. Y vas a dar más obreros, más maestros, más siervos. Gente va a salir de aquí, Señor, a otros lugares a predicar el evangelio, mi Dios. Porque es tu obra. Enfermedades, Señor, situaciones familiares, cortes. Señor, ten compasión de ellos, mi Dios. Que no se detengan, que sigan avanzando, mi Dios. Problemas de migración o cualquier cosa, mi Dios. Problemas de trabajo, de casa. Tú provees, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.